Esa noche Diego y yo nos encontramos en mi dormitorio, y la cama que él mismo había montado finalmente tuvo la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. La puerta se cerró detrás de nosotros, y yo, mirando sus ojos ardientes, decidí dejar las cosas claras de inmediato. Pero, ¿cómo llegó él a mí? Ahora te lo contaré. Me llamo Laura. Ya he superado los 40, pero me veo, digamos, como un buen vino. Con la edad, me vuelvo más interesante. Alta, delgada, con unas curvas que los hombres de mi edad llaman reloj de arena. Y los jóvenes probablemente solo se quedan mirando en silencio. Vivo sola en mi acogedor apartamento en el barrio de Malasaña, en el corazón de Madrid, donde cada rincón me recuerda que la libertad no es solo la ausencia de compromisos molestos, sino también la posibilidad de llevar lo que quiera en casa, o no llevar nada, si el humor me lo pide. Trabajo como diseñadora de interiores, aunque la mayoría de las veces simplemente me siento con un café y sueño con cómo reordenar el sofá para que deje de irritarme con su aspecto. Un día me llama mi viejo amigo Carlos, un hablador como yo, solo que con un poco más de barriga y un poco menos de pelo. Laura, hola. Hazme un favor, tengo algo para ti, dice con voz animada, como si acabara de ganar la lotería. Traeremos unos muebles a tu edificio hoy. No sabes si hay por allí algún montador rápido. Porque mañana hay que montarlo todo. Entrecerré los ojos como un gato al sol y pregunté, ¿y qué tipo de muebles son? Nada del otro mundo, respondió encogiéndose de hombros. Un par de armarios, una cama, una cómoda y algo para el recibidor. Te pagaré bien, te lo prometo. Soy una persona amable y curiosa, así que acepté averiguarlo. Carlos me pasó el número de un carpintero, y yo pensé, ¿por qué no? Quizás sea una distracción. Al día siguiente me llamaron para confirmar la hora, y yo, como una anfitriona experimentada, me preparé. Me puse unos leggings negros, esos que realzan todo lo que deben, y una camisa larga que parecía modesta, pero si soplaba la brisa, las curvas insinuadas se hacían notar. Me dijeron la dirección y casi se me cae la taza, calle del Espíritu Santo, número 12. Esa es mi escalera. Un vecino, entonces. Interesante. Me pregunté, ¿quién será el manitas que se esconde por aquí? Suena el timbre. Abro la puerta. Y ahí está, mi héroe del día. Le llamaré Diego, aunque en ese momento no sabía su nombre. Alto, atlético, de unos 30 y pocos, con unas manos que claramente sabían qué hacer con las herramientas. Vestido con jeans, una camiseta y una ligera barba. De esos, sabes, como en los anuncios de champú para hombres, pero vivo y con un toque de experiencia. En sus manos, una bolsa con un taladro y en sus ojos, chispas. Como si no viniera a montar muebles, sino a una cita. Me quedé allí sonriendo y de repente soltó, disculpe, es usted muy guapa, pero yo. Levanté una ceja como una maestra estricta y le dije, ¿ha venido a atornillar armarios o a admirarme? Se sonrojó, murmuró algo ininteligible y entró en el dormitorio. Sí, directamente a mi dormitorio, donde la cama nueva ya esperaba su momento. Empezó a montar el armario y decidí observar. No todos los días tienes a un espécimen así en tu casa manejando un destornillador. Después de 10 minutos, de repente se golpeó la frente y dijo, olvidé una pieza, ahora vuelvo corriendo. Y salió disparado. Me quedé allí mirando el armario sin terminar, y pensé, menudos manitas hay hoy en día. No se les puede dejar sin supervisión. Regresó a los 5 minutos, contento como un gato después de lamer nata. Y yo, riendo, le pregunté, ¿corrió a su casa? Sí, asintió. Vivo aquí al lado. Entonces es mi vecino, le pregunté ya anticipando cómo esta historia se llenaría de detalles. Eso parece, sonrió y supe que esto era solo el principio. Mientras él sudaba sobre el armario, decidí romper el hielo. Me llamo Laura, le dije.
Mis amigos a veces bromean diciendo que soy la diosa del hogar. Levantó la cabeza, esbozó una sonrisa y respondió, Diego, y supongo que yo soy el dios de los tornillos y las tuercas. Nos reímos y le ofrecí un café. No íbamos a quedarnos en silencio mientras él domesticaba mis armarios. Nos movimos a la cocina, donde, para ser honesta, había un desorden total. Todavía no había instalado una cocina nueva. Es caro, ¿sabes? Y soy una mujer ahorradora aunque con exigencias. Diego miró el proyecto que tenía en la mesa y de repente soltó, ¿qué tal si le monto la cocina yo? Le saldrá más barato que con una empresa. Digamos que por 15.000 pesetas. Calculé. 15.000 pesetas es un par de zapatos nuevos y una botella de buen vino. Trato hecho. Asentí pensando, bueno vecino, tú mismo te lo has buscado. Mientras él se afanaba con los muebles, yo me senté a su lado con una taza de café y empecé a observarlo. Sus manos eran fuertes, sus movimientos seguros, y en sus ojos había ese brillo que los hombres tienen cuando se sienten en la cima. Decidí provocarlo. ¿Diego siempre cierra tratos tan rápido con las mujeres? Casi se le cae un tornillo, se rió y respondió, solo con las que llevan unos leggings tan expresivos. Bufé, pero por dentro sentí un cosquilleo agradable. Hacía mucho tiempo que no me pillaban de una forma tan astuta. Se pasó unas 3 horas montando los muebles, y yo no paraba de encontrar excusas para entrar al dormitorio, a veces para traerle agua, a veces para preguntarle si la cómoda no era demasiado pesada. Él por supuesto lo notó pero no lo demostró, solo sonreía con la comisura de sus labios. Montó la cama al final, y no pude resistirme. Bueno, Diego, ¿crees que deberíamos probarla? Se detuvo, me miró como si estuviera comprobando si bromeaba, y dijo, eso ya no es mi especialidad, Laura, pero si necesita algo, vivo al lado. Solo grite. Me reí a carcajadas, él recogió sus herramientas y se fue, dejándome con los muebles nuevos y un montón de pensamientos sobre que la vecindad no era solo el ruido al otro lado de la pared. La cocina seguía pendiente y yo ya estaba imaginando a Diego regresando con su taladro en mano. Mientras tanto me quedé mirando por la ventana, observando su puerta al otro lado del pasillo, y pensé, bueno, Laura, parece que tu vida se acaba de volver un poco más interesante, ¿y saben qué? Me gustaba. Me gustaba mucho. Me dejó sola con los muebles nuevos y un montón de pensamientos. Al día siguiente Diego regresó para terminar lo que había dejado a medias, y yo como una anfitriona experta, decidí ponerlo a prueba de inmediato. Diego, le dije, ¿tienes algún amigo que se dedique a la mudanza? Necesito sacar el viejo sofá, porque es como una suegra, solo ocupa espacio y me pone nerviosa. Él asintió, sacó su teléfono y un minuto después, ya estaba llamando a alguien. Hola, chicos. Mi vecina necesita ayuda. ¿Podéis venir? Me sorprendió lo rápido que lo resolvió todo y me fui a mis recados, dejándolo solo en el apartamento. No me desordene nada sin mí, le advertí. Él se limitó a sonreír y se puso a trabajar. Mientras me movía por la ciudad, los pensamientos sobre Diego no dejaban de asaltarme. Sus manos, que atornillaban tornillos como si estuvieran bailando, y sus ojos, que brillaban con la chispa de un niño que ha robado un caramelo. Volví alrededor de las 7 y vi que todo estaba listo. Los armarios de pie, la cama invitándome, la cómoda brillando. Hasta el recibidor parecía tener alma. Bueno, Diego, le dije, eres un manitas de verdad, no hay duda. Él se encogió de hombros con modestia, pero me di cuenta de cómo me miraba. Claramente no solo los muebles rondaban por su cabeza. Al día siguiente se puso con la cocina. Le mostré el proyecto, le expliqué qué y cómo conectar, y le dije, Diego, vuelvo en 3 horas. Dale un portazo a la puerta, gira el pomo y yo entraré después. Salí, y él se quedó. Regresé más tarde de lo planeado. Lo llamé y no contestaba.
Me salieron 18 llamadas perdidas mientras yo entraba en pánico, imaginando que se había quedado dormido bajo el fregadero o, peor aún, que había huido con mi grifo nuevo. Finalmente lo contacté. Diego, ¿por qué me asustas así?, le pregunté con severidad. ¿Es buen momento para que pase a pagar? Siempre es buen momento, respondió. Y su voz sonaba como si acabara de despertar de un dulce sueño. Fui a su casa. Tenía el pelo suelto y mis ojos brillaban por todo el ajetreo. Y él se quedó en el umbral, mirándome de tal manera que casi se me olvida a qué venía. Te ofrezco un café, dije para relajar el ambiente y de repente soltó, ¿y si bailamos un poco? Me quedé perpleja, pero decidí seguirle el juego. Mientras hablábamos, le conté sobre mí. Mi madre es de Granada, así que tengo temperamento en la sangre. Tuve 4 tiendas de ropa. Cosía yo misma hasta que me cansé. Estuve casada con un holandés, pero él se quedó en el pasado, como una maleta vieja sin asa. Diego escuchaba, asentía, y luego dijo, yo vivo solo, todavía no tengo coche, pero sí tengo manos. Le pagué. Él se fue y yo me quedé con la idea de que este vecino no era de los que desaparecen por mucho tiempo. Pasó un mes. No me olvidé de él. A veces me detenía en su puerta, a veces miraba por la ventana, esperando ver su silueta. Él al parecer también pensaba en mí, porque un día sonó el teléfono. Laura, hola. ¿No tienes un fontanero conocido? El grifo del baño me gotea. Entrecerré los ojos y le dije, Diego, iré yo misma, pero el trabajo se paga con un beso. Se rió. Trato hecho. Fuimos a comprar un grifo nuevo. Yo en mis vaqueros y él en su eterna camiseta. Y mientras él elegía la pieza, yo lo observaba discretamente, viendo cómo fruncía el ceño al leer los precios. Regresamos. Lo instaló todo rápidamente, se volteó hacia mí y dijo, listo, el pago es un beso. Me acerqué sintiendo como mi corazón latía con fuerza, y él de repente susurró, te deseo. Sin perder la compostura, respondí, y yo a ti. Y luego añadí con timidez, solo que no me he lavado el pelo. Se rió. Aunque tuvieras barba, me daría igual. Me metí a la ducha, y él se fue a su casa para arreglarse. Regresó media hora después, y yo ya estaba en una bata corta que lo cubría todo, pero que dejaba mucho a la imaginación. Abrí la puerta, y nos sumergimos de nuevo en besos. Me abrazó como si fuera el último pedazo de pastel en una fiesta, y yo no me resistí. Laura, susurró, eres como el vino, cada año que pasa, mejor. Me reí. Y tú como el jamón, curado y con carácter. Nos reímos a carcajadas, nos besamos y me di cuenta de que este vecino no era solo un maestro con los tornillos, sino un verdadero tesoro. Sentada en la cocina que él mismo había montado, pensé, bueno, Laura, parece que te has metido en un lío, ¿y saben qué? Me gustaba. Y mucho. Aquella noche Diego y yo nos encontramos en mi dormitorio, y la cama que él mismo había montado finalmente tuvo la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. La puerta se cerró detrás de nosotros, y yo, mirando sus ojos ardientes, decidí dejar las cosas claras de inmediato. Diego, le dije, no te contengas. Ya no me preocupa ser madre, así que entreguémonos sin reservas. Sus ojos se iluminaron, como si le hubiera dado las llaves de un coche nuevo, y respondió, si es así, me apunto. Me reí sintiendo como la adrenalina se disparaba, y añadí, pero no me trates con delicadeza, cariño. Soy una mujer con carácter. Me gusta cuando todo es de verdad. Asintió y sonrió de tal manera que supe que la noche iba a ser intensa. Y ambos nos sumergimos en ese torbellino sin más palabras. La noche pasó como una buena película, con tensión, clímax y un final agradable. Por la mañana abrí los ojos y lo vi a mi lado, durmiendo con una barba ligera y una sonrisa de satisfacción, como si acabara de ganar la lotería.
El sol se filtraba por las cortinas y yo yacía allí pensando, bueno, Laura, parece que no pediste esta cama en vano. Era encantador incluso dormido. Su pelo revuelto, sus hombros fuertes, y me di cuenta de que este vecino no era solo un experto en muebles, sino un verdadero regalo del destino. Me deslicé silenciosamente fuera de la cama, me puse esa misma bata corta que también había funcionado la noche anterior y fui a lavarme la cara. En el espejo vi a una mujer con ligeras ojeras, pero con un brillo en los ojos que me dio envidia. Esto es lo que hace una noche con el hombre adecuado, pensé con una sonrisa. Puse la cafetera y el agua hirvió como una locomotora vieja, recordándome que la vida continuaba. Ese día no tenía ninguna gana de trabajar, pero ¿quién en su sano juicio? Después de algo así, ¿se pondría a dibujar proyectos o a discutir con clientes? Decidí que el mundo podía esperar, pero Diego no. Volví al dormitorio con una taza en la mano, y él ya se había despertado y estaba sentado en el borde de la cama, frotándose los ojos. Buenos días, diosa del hogar, dijo con voz ronca. Y casi se me cae el café de la risa. Buenos días, dios de los taladros, respondí. ¿Qué tal dormiste en mi obra maestra? Él dio una palmada al colchón, bien montada, no cruje. La prueba fue un éxito. Dejé la taza en la cómoda y me senté a su lado, sintiendo como el calor de su hombro me llegaba a través de la bata. Bueno, le pregunté, ¿quieres café o prefieres pasar directamente a la acción? Se rió. Café, Laura, café. La acción puede esperar hasta la noche. Nos fuimos a la cocina, que él también había montado, y yo no podía dejar de admirar lo bien que todo se veía. Él se sentó frente a mí, solo con la camiseta que se había quitado la noche anterior, bebiendo su café, mientras yo observaba sus manos. Esas mismas manos que la noche anterior habían sostenido algo más que un taladro. Diego, le dije, ¿te das cuenta de que después de ti, no volveré a mirar a otros trabajadores? Él sonrió. Y yo no te daré ninguna razón para hacerlo. Lo arreglaré todo yo mismo. Me reí. Ten cuidado, soy una mujer exigente. Arreglaste el grifo, probaste la cama. ¿Qué sigue? Lo que sigue, respondió, es vivir y disfrutar. ¿O te opones? Me lo pensé. Vivir y disfrutar sonaba simple, pero con él de alguna manera se sentía real. No me opongo, le dije, pero ten en cuenta que no soy de las tranquilas. Me gusta el fuego. Él dejó la taza y se inclinó sobre la mesa hacia mí. Nosotros dos, Laura, tenemos fuego de sobra. Y en ese momento entendí que este hombre no era solo un vecino, sino alguien que podía poner mi vida patas arriba. Y, ¿saben qué? Me encantaba. Mientras el café se enfriaba, hablamos de todo y de nada. Le conté cómo una vez intenté montar un armario yo sola y casi me quedo sin dedo. Él me contó cómo de joven reparaba una moto y acabó con las manos manchadas de grasa durante una semana. Nos reímos, bromeamos y me di cuenta de que una mañana después de una noche así no es solo una mañana, es el comienzo de algo más grande. No tenía ganas de trabajar, pero Diego de repente me dijo, Laura, ¿y si me quedo contigo hoy? ¿Para qué ir a casa si aquí es más interesante? Lo miré, vi su sonrisa pícara y le respondí, quédate, pero ten en cuenta que soy una anfitriona estricta. La cafetera no se va a encender sola. Él se rió y yo pensé, bueno, Laura, parece que has caído. Al mediodía todavía estábamos en la cocina, y decidí provocarlo un poco más. Diego, ¿siempre eres tan atrevido con las mujeres o solo conmigo? Entrecerró los ojos y respondió, solo con las que en bata, se ven mejor que yo en mi mejor traje. Me reí y él añadió, y con las que una noche se convierte en una aventura. En ese momento, ya no pude resistirme y le dije, está bien, héroe, ve a lavarte la cara otra vez, que tienes bigote de café. Él se levantó obedientemente y yo lo vi alejarse y pensé que este hombre era como el buen vino. Con cada sorbo querías más.
El día transcurrió perezosamente. Nos tumbamos en el sofá, vimos una película antigua, y yo no paraba de notar su mirada. ¿Qué miras?, le pregunté. Nada, solo que eres guapa, respondió. Sobre todo cuando no te quejas. Le di un codazo. Ten cuidado, que me quejaré a propósito. Pero en lugar de eso nos reímos de nuevo y me di cuenta de que con él, incluso el silencio sonaba de una manera especial. Por la noche le dije, Diego, prometiste acción, no es hora. Él se volteó hacia mí, sus ojos se encendieron y dijo, es hora, Laura, pero ten en cuenta que soy un hombre profundo, no te librarás de mí tan rápido. Sonreí. Y yo no quiero hacerlo rápido. Y así, con bromas, risas y esa ligera tensión entre nosotros, volvimos al lugar donde todo comenzó, a mi cama, la que él había montado con sus propias manos. ¿Y saben qué? Fue la mejor mañana y la mejor noche de mi vida. Pasadas varias semanas, cuando Diego se había convertido en una parte inseparable de mi vida. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón bebiendo vino, le hice una pregunta que llevaba rondándome la cabeza desde hacía tiempo. Diego, le dije, ¿tienes tanto talento porque trabajas como montador de muebles? Tienes manos de oro. Se quedó en silencio por un momento mirando las estrellas sobre Madrid, y luego suspiró. Laura, es una larga historia. Siempre tuve alma de artista. Quería pintar, esculpir. Ya sabes, crear algo hermoso. Pero la vida tenía otros planes. Después de la Universidad de Arte, tuve que dedicarme a algo que me diera un ingreso estable. Mi padre tenía una empresa de muebles y así me metí en este negocio. Pero eso no significa que hayas abandonado tus sueños, insistí. Veo cómo miras mis proyectos. Sé que tienes algo más dentro. Se levantó, se acercó a mí y me acarició el hombro suavemente. Quizás tengas razón. Quizás tú eres mi inspiración. Sonreí. Fue en ese momento cuando sentí que nuestra relación subía de nivel. Nos unía algo más que la simple atracción física. Al día siguiente, en lugar de mis proyectos habituales, me puse a dibujar bocetos. No eran de interiores, sino de sus manos, de su cara, de su sonrisa. Me atraía ese contraste en él, la fuerza de las manos que podían atornillar y la delicadeza que se escondía en sus ojos. Fue como descubrir un nuevo fetiche. Le propuse que intentáramos crear algo juntos. Tú esculpirás y yo diseñaré el espacio donde estará tu obra. Laura, ¿qué se te ha ocurrido?, se rió. ¿Esculpir? No tengo ni un cincel. Lo compraremos, dije con determinación. Empezamos mañana. Convertiremos mi salón en un taller. Y así fue. Convertimos mi sala en un estudio. Al principio Diego se sentía inseguro, pero con cada día, sus manos ganaban confianza. Empezamos con formas pequeñas, esculturas de madera que parecían formas abstractas. Diego estaba tan concentrado en su trabajo que volví a sentir esa tensión, esa excitación. Era como ver sus pensamientos y sentimientos materializarse en la madera. Una noche, mientras trabajaba, me incliné sobre él y le susurré al oído, ahora me pareces aún más atractivo. Sorprendido, levantó la cabeza, y una chispa brilló en sus ojos. Déjame terminar y te mostraré lo atractiva que puede ser una mujer con esas exigencias. Cuando terminó su trabajo y me tomó en sus brazos, sentí que no era solo cercanía física. Era una conexión de almas, de dos artistas que se habían encontrado en la vida cotidiana. Durante los siguientes días trabajamos en nuestro proyecto conjunto, una escultura que simbolizaba nuestra relación. El resultado fue una forma abstracta fantástica. Ambos sentimos que lo habíamos logrado. Un día, cuando Diego se iba, se detuvo en la puerta y me dijo, «Tengo una sorpresa para ti». «¿Cuál?», pregunté con curiosidad. «Iremos a mi ciudad natal, a Granada», me dijo. «Quiero que conozcas a mi madre. Es artista, una escultora.
Siempre quiso que siguiera sus pasos. Me quedé sorprendida. ¿Conocer a su madre? Esto ya no era solo un romance. Era una declaración seria. Lo miré, vi su sonrisa, y supe que esto era solo el comienzo de nuestra aventura. El viaje a Granada parecía la siguiente etapa de nuestra historia, pero no me di cuenta de cuánto ese encuentro iba a poner nuestras vidas patas arriba. La realidad nos golpeó a ambos. Las cosas tomaron un giro que nunca podría haber imaginado. En Granada, me esperaba una sorpresa. En la estación, Diego me recibió junto a su madre, una mujer sonriente y enérgica, con el pelo artísticamente desordenado y ojos vivaces y amables. Doña Elvira, como se llamaba, me abrazó tan calurosamente como si fuera su hija perdida. Fuimos a su casa, que resultó ser una antigua y encantadora vivienda de estilo rural, rodeada por un extenso jardín lleno de esculturas. Dentro reinaba un caos artístico, por todas partes había proyectos a medio terminar, pinceles, arcilla y herramientas de escultura. El aire olía a madera y trementina. Era un paraíso para un artista, y Diego se sentía como en casa. Me habló de ti, Laura, dijo doña Elvira mientras me servía té. Me dijo que eres mi alma gemela. Ambas tienen esa chispa, ese fuego. Por la tarde Diego me llevó a recorrer el jardín. Me mostró las esculturas que su madre había creado. Había figuras monumentales, formas abstractas y animales pequeños y encantadores. Con cada escultura, Diego me contaba la historia de cómo había sido creada. Esta escultura simboliza un amor difícil, dijo, señalando dos manos de piedra entrelazadas pero separadas. Mamá la hizo después de separarse de papá. Diego me miraba con tanta ternura, como si estuviera tratando de decirme algo que no podía expresar con palabras. Ese fin de semana en Granada, Diego no solo me mostró su hogar familiar y a su madre, sino que me mostró su verdadero yo. Su pasión por el arte que había abandonado. Y cómo mi llegada a su vida le había devuelto la fe en sí mismo. Diego era para mí como una terapia, y yo era su musa. Al segundo día de mi estancia, Diego me invitó a su habitación. En el suelo había viejos dibujos y bocetos. Había desnudos, paisajes y retratos. Era él, Diego el artista. Cogió uno de los dibujos y me lo dio. Era un desnudo. Una silueta sensual, pero sin rostro. «¿Soy yo, verdad?», pregunté sintiendo que mi corazón latía con más fuerza. Él asintió. «Siempre te dibujaba, incluso antes de conocerte. Sentía que estabas cerca. Sentía que estabas destinada a mí. Eres tan maravillosa y sexy, no podía ignorarlo». Me arrodillé junto a él y le acaricié la mejilla. Pensaba que eras solo un montador de muebles, y resulta que tienes alma de artista. Eres tan increíble, Diego, que no tengo palabras para describirlo. Cuando nos acostamos, sentí que no era solo una cercanía física. Era algo mucho más profundo, algo que nos unía a nivel de almas. Esa noche Diego no era solo mi vecino que había montado mis muebles. Era mi mentor, mi alma gemela, mi sanador. Pero la vida no es un cuento de hadas. Por la mañana, mientras nos preparábamos para volver, Diego recibió una llamada. Su rostro cambió al instante, se puso serio y preocupado. «Laura, tenemos que volver a Madrid de inmediato. Mi padre tuvo un accidente. Se cayó de una escalera y está en el hospital». Me quedé pálida. ¿Un accidente de su padre? Sonaba grave. «Tengo que estar allí», dijo, su voz temblaba. Le tomé de la mano. «Estoy contigo, Diego. Pase lo que pase, estoy contigo». En el tren de regreso Diego estaba callado, pensativo, y yo lo sostenía de la mano, sintiendo cómo su miedo y ansiedad se transmitían a mí. Nuestro viaje a Granada se suponía que iba a ser un cuento de hadas, pero se había convertido en una pesadilla. Tan pronto como llegamos a Madrid, fuimos directamente al hospital.
Diego entró en la habitación, y yo esperé en el pasillo, sintiendo como la ansiedad me oprimía el corazón. Después de unos minutos salió con la cara pálida. Papá tiene la columna vertebral rota. Necesita una operación, y yo tengo que encargarme de la empresa. Me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, miedo e impotencia. Nuestra idílica relación fue brutalmente interrumpida, y yo comprendí que este momento sería una prueba para nuestro amor. Laura, tengo que hacerlo. Tengo que hacerme cargo de la empresa de mi padre, y eso significa que no tendré tiempo para nuestros encuentros. Quizás ni siquiera tenga tiempo para mí. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. Diego, ¿qué estás diciendo? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerme cargo de la empresa. Es mi deber. Tendré que irme. Y yo me quedé en el pasillo mirando sus ojos en los que ya no había chispas, solo dolor y miedo. En ese momento comprendí que esta historia no tendría un final feliz, y que nuestra vida, que acababa de empezar, ya estaba terminando.